Hola a todos, bienvenidos a Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestra historia. Ya hicimos un capítulo sobre el Argar, recuerdan. Y bueno, nos quedamos con ganas de volver a Almería, la verdad. Así que hoy volvemos, pero para hablar de otro yacimiento clave del sur peninsular, también allí en Almería, Los Millares. Hoy nos basamos en un capítulo bastante denso, la verdad. Es del libro La Casa Arqueológica. Se titula Los Millares y su complejidad urbanística. Defensas, espacios residenciales y especializados. Los autores son Juan Antonio Cámara Serrano, Martín Jaro Navarro y Fernando Molina González. Nuestra misión hoy, intentar entender cómo era la vida, la organización, la estructura de este enorme asentamiento de la Edad del Cobre. Vamos a ello. Exacto. Los Millares, que estuvo activo más o menos entre el 3200 y el 2200 antes de nuestra era. Es un referente, fundamental para entender el calcolítico en esta parte de Europa. Y lo realmente fascinante, y que este capítulo analiza muy bien, es, cómo la arquitectura, la organización del espacio, desde las murallas hasta cómo se distribuían las casas, los talleres, todo eso funciona como un espejo de la sociedad que lo creó. Vamos a ver qué pistas nos da el texto sobre cómo se planificaba, cómo se organizaba el trabajo y si ya existían diferencias sociales importantes. El capítulo empieza situándonos claro. El poblado está en un sitio estratégico, en Santa Fe de Mondújar, Almería, en un espolón así elevado entre la rambla de Huéchar y el río Andarax. Y las dimensiones son, impresionantes para la época. Hablamos de un núcleo principal amurallado de unas 5 hectáreas. 5 hectáreas, sí. Rodeado por una necrópolis enorme de 13 hectáreas. Se han contado más de 80 tumbas megalíticas colectivas. 80 tumbas, es una barbaridad. Y además controlando todo el paisaje, hasta 13 fortines pequeñitos en las colinas de alrededor. Vamos, que la primera impresión es, ¡wow!, complejidad y un control del territorio muy claro, ¿no? Sin duda, la escala es extraordinaria para ese momento, hace 5000 años. Y esa complejidad, se ve reflejada en la propia estructura interna. El texto detalla que había hasta 4 líneas de muralla protegiendo el poblado. Las 3 más interiores parece que son de la fase de fundación, sobre el 3200 a.C. Rodeaban distintas terrazas. La más baja, cerca del agua, acabó con el tiempo convirtiéndose en una especie de colina artificial por la acumulación de restos, lo que llamamos un tel. Las otras 2 protegían la meseta de arriba. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Unos 300 años después, hacia el 2900 a.C., construyen una muralla nueva, mucho más exterior. Esta nueva línea defensiva, que medía unos 400 metros de largo, es la que amplía el poblado hasta esas 5 hectáreas. Triplica el espacio habitable. Y lo llamativo, fíjate, es que esta expansión se come terreno que antes era de la necrópolis. De hecho, tumbas importantes como la 17 o la 63 se quedaron dentro del nuevo recinto amurallado. Anda, absorber tumbas de antepasados dentro de los muros. Eso tiene tela, ¿no? Tiene que significar algo importante a nivel social o demográfico. Claro. Los autores sugieren que podría ser por un aumento de población, quizás porque integraron a gente de otros sitios cercanos. Y esa muralla exterior no era un simple muro, ¿verdad? No, ¿qué va? El texto la describe como una obra formidable. Torres semicirculares, bastiones que añadieron después, fosos excavados por delante, y hasta parece que le dieron una carga simbólica potente. Exacto. Hablan del uso de ortostatos, de esas piedras grandes verticales, en la base de algunos tramos. También de una posible estela, una estatua menhir, encontrada justo al lado de la puerta principal. Incluso de ídolos de piedra. Es como si quisieran marcar la entrada no solo como un punto defensivo, sino también como un umbral cargado de significado, ¿sabes? Conectado a los ancestros, a lo sagrado. Esa mezcla de defensa y simbolismo es muy típica de los Millares. Otro aspecto clave que el capítulo resalta es el uso masivo de la piedra. Fundamentalmente la mampostería. O sea, muros hechos con piedras más o menos irregulares unidas con barro. Esta técnica, que usaron para todo, murallas, casas, tumbas, es la que ha permitido que el yacimiento se conserve tan bien. Describen cómo solían levantar los muros. 2 hileras de piedras y un relleno dentro. Para las casas, se piensa que estos muros de piedra eran la base, el zócalo, y las paredes se completarían con barro y ramas, adobe o tapial, En las tumbas, en cambio, la mampostería está más cuidada.
Buscaban crear cámaras cubiertas, a veces con la técnica de la falsa cúpula. Se ve una diferencia clara, sí. ¿Cómo construían según para qué fuera el edificio? Murallas superpotentes, casas más sencillas y tumbas con un acabado más esmerado. Y dentro de esas murallas, ¿cómo era la vida? Las casas. El texto dice que eran sobre todo circulares, de tamaños variables, entre 2,5 metros y 6,5 de diámetro más o menos. Y apunta un detalle curioso. Las casas más grandes suelen ser de fases más tardías y además se concentran en las zonas más interiores, las más antiguas del poblado, las zonas B, C y D. O sea que no todas las familias vivían igual ni en cualquier sitio. Precisamente, esa variabilidad en tamaño y ubicación es una de las pistas que usan los autores para hablar de posibles diferencias sociales. Además de las cabañas circulares, que parecen ser la vivienda básica, el capítulo identifica otros edificios, con formas distintas, rectangulares u ovales, que parecen tener funciones más especializadas, sobre todo talleres. Mencionan específicamente talleres metalúrgicos. Hay pruebas en la zona más exterior, la que se añadió con la última muralla, pero la concentración más clara está en una de las zonas interiores, protegida por una de las murallas más antiguas. Allí encontraron varios edificios rectangulares grandes dedicados a trabajar el cobre. Datan de entre el 2900 y el 2550 a.C., más o menos, con zonas diferenciadas para fundir, para moldear, para tirar los desechos. También en esa zona interior hay un edificio rectangular muy grande que se conoce desde las excavaciones antiguas. Su función exacta no está clara, pero por el tamaño se ha pensado que podría ser un espacio público, un lugar de reunión, un almacén central, quizás incluso un templo, quién sabe. O sea que no era solo un montón de casas una al lado de la otra. Tenían industria especializada, como la metalurgia, concentrada en algunas áreas. Y quizás hasta edificios para funciones colectivas. Y antes mencionaste los fortines que rodeaban el poblado principal. ¿Esos también tenían actividades específicas? Sí, el texto señala que incluso en algunos de esos fortines, como el Fortín 1, se han encontrado edificios, en este caso ovales, donde parece que se tallaban puntas de flecha a gran escala. Quizás como lugar de aprendizaje, sugieren. Y también se encontró una cantidad de grano almacenado que, superaba con creces las necesidades de la gente que pudiera vivir allí. Eso sugiere una función de almacenamiento centralizado o de control de excedentes. A ver, viviendas de distintos tamaños, talleres concentrados, posibles edificios públicos, fortines con funciones productivas y de almacenamiento. Esto sugiere que el espacio no estaba organizado al azar, ¿no? Exacto. Los autores plantean que podría haber una especie de barrios o zonas con funciones distintas. Quizás las áreas más industriales o especializadas estaban más hacia el interior y las viviendas más comunes, sobre todo las de los recién llegados, en la periferia. Esa es una de las ideas centrales que exploran, la segregación espacial como un reflejo de la organización social. Y esta hipótesis se apoya en más datos. Por ejemplo, la existencia de infraestructuras que necesitarían una planificación y un trabajo colectivo importante. Se habla de la posibilidad de un acueducto para traer agua desde manantiales cercanos y, sobre todo, de grandes depósitos o cisternas para almacenarla dentro del poblado. Destaca una cisterna de gran tamaño ubicada precisamente en la zona más alta, la más antigua y protegida, la que podríamos llamar la ciudadela original. Construir y mantener algo así sugiere una capacidad de organización y, una posible dirección centralizada, quizás por parte de ciertos grupos o linajes. Y si había planificación y posible centralización, ¿se reflejaba eso también en cómo se distribuían los recursos? Aquí el capítulo entra en un análisis que me parece revelador, el de la alimentación. ¿Comían todos lo mismo en los millares? Pues parece que no. Efectivamente, el estudio de los huesos de animales encontrados en distintas zonas del poblado muestra patrones de consumo muy diferentes. Y esto es clave, porque sugiere un acceso desigual a los alimentos. Algo que va más allá de lo que cada familia pudiera cazar o criar por su cuenta, ¿sabes? Cuentan, por ejemplo, que en una de las zonas interiores se consumía sobre todo oveja, cabra y vaca joven. Carne de calidad, vamos. Sin embargo, en la ciudadela, la zona D, la más interna y elevada, lo que más aparecen son restos de cerdos muy grandes y de edad avanzada. Los investigadores creen que podrían ser animales castrados y cebados, engordados específicamente para el consumo de ese grupo.
En cambio, en la zona más exterior, la de la última ampliación, predominan los restos de animales más viejos, seguramente aprovechados antes para leche, lana o trabajo. Fíjate qué diferencia. Es como si a unos les llegara el solomillo y a otros, pues, los animales ya amortizados. Específicas de carne, ya cortadas, como si hubiera un sistema de distribución centralizado. Este acceso diferencial a la comida es un indicador muy, muy potente de desigualdad social. ¿Y pasaba lo mismo con otros bienes? Objetos, por ejemplo. Pues sí, el ejemplo más claro que presenta el texto es el de un tipo de cerámica muy particular, la cerámica campaniforme. Son esas vasijas con forma de campana invertida, a menudo muy decoradas, que aparecen por toda Europa en esta época y que suelen asociarse a ciertos grupos sociales, a élites. Pues bien, en los millares, más del 90% de los fragmentos de esta cerámica exclusiva se han encontrado en esa misma ciudadela, la zona D, la más interna, cerca de la Gran Cisterna, con mejor acceso al río. Los autores argumentan que esta concentración tan brutal no puede ser casualidad, ni explicarse solo por la cronología. Más bien, parece indicar que las familias que vivían allí tenían un acceso privilegiado a estos bienes, que funcionaban como marcadores de estatus. Es que es clarísimo. Entonces, si juntamos todas las piezas. A ver, murallas que definen espacios y seguramente jerarquías. Casas de distintos tamaños, talleres concentrados, infraestructuras colectivas como la cisterna y sobre todo diferencias claras en lo que comían y los objetos que poseían según donde vivieran. ¿Qué retrato nos queda de la sociedad de los millares? No parece la típica aldea neolítica igualitaria, desde luego. No, no, para nada. Lo que emerge del análisis de este capítulo es una sociedad compleja y, bueno, en plena ebullición. Por un lado, vemos pruebas de colaboración a gran escala. Levantar esas murallas tremendas, construir las cisternas, eso requiere un esfuerzo colectivo enorme y una cierta cohesión social, claro. Pero al mismo tiempo, todos los indicios apuntan a que esa sociedad no era igualitaria. Hay indicios de que las unidades domésticas, las familias en sus cabañas circulares, mantenían cierta autonomía para las tareas cotidianas: tejer, moler grano, almacenar algo de comida. Pero la producción especializada, como la metalurgia, parece estar más centralizada y controlada. Y las grandes infraestructuras, aunque beneficiaran a todos en cierta medida, pues probablemente beneficiaban más a quienes vivían en las zonas mejor situadas y protegidas, como los de la zona D, cerca de la Gran Cisterna. El texto sugiere que la propia ideología, visible en la riqueza variable de las tumbas de la necrópolis o en los símbolos de las murallas, podría servir tanto para cohesionar al grupo como para justificar o incluso enmascarar esas diferencias crecientes. La misma organización del espacio, esa segregación que hemos comentado, parece reflejar una jerarquía basada quizás en la antigüedad de los linajes, en el estatus, en el control de ciertos conocimientos técnicos, relegando a los grupos subordinados o a los recién llegados a las zonas periféricas. Se dibuja una sociedad súper dinámica, capaz de grandes logros colectivos, pero también con tensiones internas y desigualdades cada vez más marcadas. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué significa los millares en la historia? ¿Qué representa? Pues significa que estamos ante uno de los ejemplos más tempranos y espectaculares de la emergencia de la complejidad social en Europa. El análisis detallado del espacio, como hace este capítulo, nos muestra cómo hace 5.000 años ya se estaban desarrollando mecanismos de control social, producción especializada, acceso desigual a recursos y sí, estructuras jerárquicas, el lugar donde vivías, a qué linaje pertenecías, qué bienes controlabas. Todo eso empezaba a marcar diferencias profundas entre las personas. Los millares es una ventana fascinante a cómo pudieron surgir las primeras sociedades estratificadas en nuestro continente. Un proceso, por cierto, distinto y quizá precursor de lo que veríamos siglos después en Edad del Bronce, como en el Argar, del que ya hablamos, donde la jerarquía aparece aún más consolidada y, digamos, más visible arqueológicamente. Es realmente increíble, sí. Cómo el estudio minucioso de la disposición de las piedras, de unos huesos de animal, de unos simples trozos de cerámica, nos permite asomarnos a la estructura profunda de una sociedad tan antigua. Hemos visto la complejidad de su urbanismo, la especialización de su gente, las diferencias en su nivel de vida y los claros indicios de una sociedad jerarquizada. Queda claro que los millares fue mucho más que un simple poblado. Efectivamente.
La fuente que hemos explorado hoy nos deja la imagen potente de una comunidad vibrante, innovadora, capaz de grandes obras colectivas, pero también marcada internamente por la diferencia y la división del espacio como reflejo, claro, de la división social. Y tal vez una reflexión final que se desprende de todo esto y que da que pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto esas mismas estructuras creadas para la defensa, la cohesión y la vida en común, las murallas, las cisternas, la propia organización del espacio, se convirtieron, quizás sin quererlo o quizás deliberadamente, en herramientas para marcar, para reforzar y para perpetuar las diferencias sociales y el poder de unos pocos dentro de los millares? Es una pregunta que, bueno, sigue siendo relevante cuando estudiamos cómo evolucionan las sociedades complejas, incluso hoy en día. Una excelente pregunta para seguir pensando, sin duda. Con ella cerramos esta inmersión en el capítulo sobre los millares y su fascinante sociedad. Esperamos que esta exploración haya sido reveladora para todos. Hasta la próxima en Fragmentos del Tiempo.